Les saludamos y continuamos con nuestra serie Vida Natural del Hombre y meditaremos sobre la hermandad de Caín y Abel, que comienza en Génesis 4:5, donde Dios le hace una pregunta a Caín. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Para la frase demudado tu semblante, en el original hebreo se usa la palabra panim o paná, refiriéndose a una persona llena de culpabilidad, de tristeza, de amargura por lo que ha hecho, que es una de las manifestaciones de las consecuencias más grandes que Dios le dio a las emociones cuando habló con Eva, la parte emocional del ser humano. Y Caín no sabía cómo manejarla. Y ese era el pecado que Dios le estaba diciendo que estaba a la puerta. Porque si se mantenía así, él continuaría cayendo más y más abajo. Y lo haría hacer lo incorrecto. Y sigue diciendo el texto que si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Con esto Dios le está dando a Caín la oportunidad del arrepentimiento, la esperanza de que todo puede estar bien, que no hay necesidad de tener esa actitud. Él tenía que cambiar su actitud. El bien a que Dios se refería era el arrepentimiento de lo que acababa de hacer. Y entonces él sería aceptado, sería perdonado, no sería rechazado. También se entiende que Dios no le permitiría pasar por ninguna situación de la que él no conocía, que no pudiera sobrellevar. Dios sabía que el camino que le estaba ofreciendo para poder sobrellevar esa culpabilidad o profunda tristeza que le embargaba era el perdón de parte de Dios hacia él. De esta lección que Dios le está dando a Caín, nosotros la tendríamos que aplicar tanto para con nosotros mismos como para cuando alguien alrededor de nosotros cometa algo indebido. Especialmente nosotros los padres a nuestros hijos, que tanto necesitan de guianza en esta época. Aquí veo que lo que Dios le está diciendo a Caín es algo que ya él conoce de antemano, porque Dios no te va a reprender por algo que tú no sabes. Y así seguimos viendo la gracia de Dios y su amor actuando. Continúa diciendo el texto, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En todo este escenario, puedo ver la confirmación de todo lo que les he explicado en las últimas 2 meditaciones acerca del dominio de los deseos, la tentación y del pecado. Los deseos carnales son los que debemos dominar, porque ellos están tocando a la puerta. Y aquí Dios le dice a Caín, en una forma metafórica, que el pecado es como cuando alguien está fuera de la puerta de tu casa y te tocan a la puerta. ¿Qué haces tú en este caso? Sencillo, seguro que te asomas a mirar a ver quién es el que está tocando a la puerta. Y si tú no le abres, nadie va a entrar a tu casa. Y eso es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Asimismo, son los deseos carnales. Debemos mantenerle las puertas cerradas para que no entren a nuestras vidas. Y cuando dice que el pecado yace a la puerta para yacer, en hebreo es rabat, que quiere decir echarse, recostarse, sentarse como un animal, se echa a esperar. De manera que el pecado está ahí mismo, sentadito a la puerta, esperando que le dejes entrar a tu vida, esperando que lo dejes actuar. Pero le dijo a Caín que él tiene el poder en sus manos. Él tiene la llave de esa puerta. Él tiene el poder de dominar y gobernar sobre esa puerta. Eso es también aplicable a nosotros. Tenemos en nuestro poder la llave del dominio de abrir o no abrir cualquier puerta de mal que quiera entrar en nosotros. Y a eso es lo que Dios se refirió con eso del dominio propio, de gobernar, de tomar autoridad sobre nuestros deseos. El género humano abrió las puertas al pecado y él entró y ahora está sentado en el trono de nuestra mente, de nuestras emociones. Y es lo que nosotros llamamos tentación. Por eso es que en 1 de Pedro 5:8, él nos dice que nos mantengamos alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se está refiriendo exactamente a ese perro que se sienta al lado de la puerta a esperar. Eso es exactamente a lo que Pedro se está refiriendo. En hebreo, la palabra dominar es mashal, que literalmente quiere decir tener dominio, reinar, gobernar. Es la misma palabra que se usó en Génesis 3:16 cuando Dios dijo a Eva, o a la parte emocional del ser humano, que ahora los deseos de la mujer serían gobernados por él. ¿Y quién es él? Él es el lado intelectual del ser humano,
la parte intelectual, la mente, la parte que el varón representó en esa sentencia. Y también es nombrada en Génesis 1:16 cuando Dios le dio al sol y a la luna su lugar de dominio o gobierno. Y también es la misma palabra que ahora aquí se está dando a Caín para que domine y gobierne sus emociones. En estos 4 primeros capítulos de Génesis se usan 2 palabras que implican autoridad, dominio, gobierno, reino, que son mashal y kabash. Y aunque son órdenes de dominio y gobierno, son diferentes. En nuestra meditación anterior hablamos de kabash, cuando Dios le dijo al hombre en Génesis 1:26 y Génesis 1:28 que dominara, que se adueñara, que tomara, que conquistara y sojuzgara a la tierra. Y sojuzgar, según el diccionario Oxford, significa dominar, someter a alguien o a algo con violencia, en especial al conquistar un territorio. Y esta fue la clase de dominio que Dios le dio al hombre para conquistar a la tierra. Mashal también es dominar, gobernar, reinar, pero como vemos, fue establecido para dominio de nosotros mismos o de nuestros deseos carnales, para que así podamos decidir cómo terminar o completarnos, ya sea para el bien o para el mal. Y también es usada para el dominio de los animales. No se está refiriendo a la clase de dominio para esclavizar a nadie, ni sojuzgar a nadie o controlar a otro ser humano, porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Este concepto lo podemos ver en Levíticos 25:39 al 45, donde nos dice que no debemos esclavizar ni enseñorearnos de ningún hermano. Ahora todo está invertido. A lo que Dios le dijo que dominaran o gobernaran, mashal, el hombre dice no, enseñorear, kabash. Y a lo que Dios dijo sojuzgar, kabash, el hombre dijo no, mashal. A la tierra y a los animales los cuidan, los protegen más que a cualquier ser humano. Al ser humano lo quieren esclavizar, lo doblegan, lo quieren humillar, conquistar a la fuerza, con violencia. A la mujer le quieren destruir su espíritu. Cuando en Primera de Pedro, él dice que a las mujeres hay que tratarlas como a vaso más frágil, queriendo decir con esto que el ser humano hay que tratarlo con mucho amor. Pero como les digo, el mundo está loco, totalmente opuesto a las órdenes divinas. Está muy claro y nos confirma lo que Dios nos ha estado refiriendo todo este tiempo, acerca de las consecuencias, tanto como las de Adán y de Eva, que no eran personal, pero es a nivel de humanidad o a nivel espiritual. Caín no podía ver la gracia de Dios porque se había envuelto tanto en lo material o terrenal que no podía ver la bondad de Dios. De nada le sirvió toda esa profecía con la que había vivido toda su vida, de que él era el que salvaría a la humanidad. Más bien le hizo mal. Se le volvió una carga demasiado pesada para él, porque no era cierta, no venía de Dios. Por eso se olvidó. Se llenó de sí mismo, se encegueció de tan enojado o iracundo que estaba. Esa ira, esa tristeza fue parte del castigo hacia las emociones, de que nuestras tristezas serían aumentadas a tal grado que traerían depresión, y lo dominó. Y yo no puedo evitar relacionarlo con lo que dice las Escrituras en Efesios 4:26, donde nos dice que no se oponga el sol sobre nuestro enojo. Y Dios, que sí es difícil lograr esto. Sigue diciendo nuestro texto que Caín dijo a su hermano, Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después de la charla que tuvo Dios con él acerca de cambiar su actitud, vemos en este texto donde parece que Caín realmente cambió su actitud hacia su hermano, ya que lo invita a pasear al campo. Por primera vez se muestra a Caín que se acerca a su hermano, reconociéndolo como tal, y lo invita a pasear al campo. Aquí tenemos que detenernos un poco y hablar acerca de la hermandad, ya que veo que se ha mencionado varias veces y no puedo dejarlo pasar. Ya sabemos que el nacimiento de Abel fue anunciado como el hermano de Caín, y ahora Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Por supuesto que puedo ver que aquí se está representando un nuevo miembro o parentela en el núcleo familiar, un hermano. Una nueva relación, y muy importante, ya que viene de la misma sangre, y en la sangre hay vida. Y cuando se dice que da vida,
es porque nacen muchas otras formas de manifestación de la vida, que no solo es la de respirar, existir, sino la de una relación de amigos, la camaradería de compañeros cuando tenemos ese hermano. El amor que nos une nos lleva a cuidarnos, a cubrirnos, a defendernos, pero eso no existía en esta relación. Los primeros hermanos que existieron en la tierra fueron distantes, yo diría que hasta como enemigos. Qué triste, porque eso ha seguido a través del tiempo, de la historia, hasta el día de hoy. Pero ahora parece que gracias a que ya se va a componer esa relación, que Caín lo invita a ir al campo. ¿Y qué mejor lugar que el campo? Ya que el campo es un lugar que Dios ha dado al hombre para cuidar y trabajarlo, y sembrar en él y luego recoger el fruto con el que se alimentarían, se beneficiarían, y así hacer el terreno fértil y útil. Pero como vemos que la tierra fue maldecida por causa del pecado, ahora esta tierra o campo está contaminada también. Pero al invitar a su hermano por primera vez, amistosamente, veo que esta acción tipifica que él quiere comenzar una nueva relación con su hermano. Pero en esta siembra, metafóricamente hablando, puede que produzca espinos o hierba. Es decir, puede que salga algo mejor o se empeore. Seguramente que Caín no sabía cómo tratar a su hermano, cómo comportarse con él. Nunca se ocupó de él como hermano mayor, nunca lo cuidó. Así que podemos aprender algo o mucho acerca de los errores que los padres primerizos o no podamos cometer por falta de conocimiento, puesto que todas estas experiencias que estaban viviendo eran totalmente nuevas. Lo único que sé es que ellos sufrieron ya lo anunciado por Dios, de que su tristeza se aumentaría en gran manera por causa de los hijos, ya que Caín mató a su hermano Abel, convirtiéndose así en el primer asesino de las Escrituras. Luego dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso su guarda? Nuevamente, aquí Dios sigue el mismo patrón de dar oportunidades para el arrepentimiento. Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? No le pregunta, ¿dónde está Abel? Y esto es muy interesante, porque desde su nacimiento, él es mencionado como el hermano de Caín. Pero Caín no se arrepintió, no tomó la oportunidad. Dios siempre buscando al ser humano para que decida hacer el bien. Y Caín no se arrepintió. ¿Cómo yo sé que Caín no se arrepintió? Por su respuesta al Señor. Le dijo que no sabía, que si acaso él era su guarda. Para cuidar, la palabra en hebreo es shamar, que se encuentra en Génesis 2:15, cuando dice que el Señor puso al hombre dentro del Edén para que lo cuidara y lo guardara. Y también se usa en Génesis 3:24, cuando puso los querubines a cuidar y proteger el camino al árbol de la vida. De cierta forma, estaba diciendo una verdad, porque el salmista dice en Salmos 21, del 1 al 8, que Dios es el que guarda a su pueblo, el que cuida de día y de noche. Él es nuestro cuidador, nuestro ayudador. O sea, yo no tengo por qué saberlo. En otras palabras, se supone que tú eres el que tienes que saberlo, le está diciendo Caín a Dios. Digo esto porque Dios encargó al hombre a cuidar y proteger el jardín. Dios era el que se encargaba de poner guardias para que cuidaran. Y Caín lo que está diciendo es precisamente eso. A mí nadie me ha puesto como su guardador. Le echó la culpa a Dios. Lo culpó por no cuidar a la vida de Abel. Se vuelve a repetir lo que sus padres hicieron, culpar a otro, no aceptar sus errores, no arrepentirse. Entonces Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí le sigue mostrando a Caín que Abel no es cualquiera, que Abel es su hermano de sangre. Para clamar, en el hebreo se usa la palabra kol, que es la misma que se utilizó cuando el hombre escuchó por primera vez a la voz de Dios. Una voz de trueno, estruendosa, que implica reclamo. Asimismo, es la forma metafórica que Dios describe cómo la sangre clamaba a él. Lo que sucedió en el momento que Abel fue asesinado. Aquí acababa de ocurrir algo inadmisible. Se había derramado violentamente la sangre de una persona inocente. La sangre de una persona que pudo darle vida a toda una generación, con la posibilidad de servir a Dios como Abel lo hizo en su vida. Cortó la mitad del linaje de sus padres. Eso era demasiado grave. Y por eso ese grito, ese reclamo, ese dolor simbólico, además hizo que la tierra se contaminara aún más de lo que ya estaba. Ahora no solo produciría espinos y cardos, sino que además produciría muerte.
ya que fue obligada a tragar las muchas sangres que se derramó con la muerte de Abel. Y digo esto porque me llamó mucho la atención que la palabra sangre, que en hebreo es dam y su derivado es damam, implica sangre de inocente derramada. Además, está en plural, no está en singular, como ha sido traducida. Ese campo ahora es un campo de muerte. Me recuerda a Judas Tadeo, que por haber sido participante de la muerte de un inocente, tal y como Abel fue, el campo donde murió Judas fue maldecido también. Caín, el que se suponía que restauraría a la humanidad y a la tierra, ahora acababa de sembrar la semilla del asesinato sobre ese campo. En Lucas 11:51, Jesús dijo que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, así sería cargada esta generación de culpabilidad por esa sangre. Lo que Jesús quiso decirle es que Dios es el único que ahora puede limpiar sus manos sucias de sangre de todos los inocentes, comenzando desde Abel, que al morir él, murieron también inocentes, que ni siquiera aún habían existido. Qué triste. Esto me recuerda a los abortos que se hacen de niños inocentes, que ni siquiera han salido y les cortan antes de venir a la tierra la posibilidad. Y el texto nos continúa diciendo: ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra, porque has matado a tu hermano. Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede quedarse sin castigo. Se merecía un castigo muy grande, pero Dios aplicó misericordia. No le aplicó la pena de muerte física para dejarlo con vida. Y así él seguía teniendo la otra oportunidad de arrepentimiento, pero pagaría una consecuencia. Para la palabra no te daré la fuerza, se usa la palabra tet, que es un derivado de Natán, que implica un castigo de mayor aplicación por lo que había hecho. Y esta consecuencia fue que de ahora en adelante su trabajo de agricultor le sería sumamente agotador, que le quitaría la habilidad de fuerza, el vigor de sus brazos. Serás debilitado, le dijo el Señor en otras palabras. Si seguimos nuestra línea de entendimiento, vemos que la tierra representa la parte más baja del ser humano, queriéndonos decir que será débil para soportar sus impulsos o deseos carnales. Tendrá que luchar muchísimo más, porque no verá el fruto de sus esfuerzos tan fácilmente, y lo envía a ser nómada, errante. Y para la palabra errante en el hebreo se usa nua, que es una forma de tambalear, de titubear, ser indeciso, inseguro, confundido, ya que va seguido del verbo nud, que conlleva a huir, desaparecer y sentirse víctima, desanimado, deprimido. Como vemos, estos versos nos están mostrando muchísimo acerca de las actitudes que debemos tomar ante nuestra caída o fallas, que antes de caer en esas consecuencias que le fueron dadas a Caín por lo que hizo, más bien deberíamos reconocer nuestras faltas y reconocer que somos débiles, pero que hay esperanza, que Dios no nos dejará pasar por pruebas que no podamos dominar o resistir, y que Él siempre nos da la salida con el camino al arrepentimiento. Además, nos perdonará. Tenemos que estar apercibidos de no dejar puertas abiertas para que nuestros deseos más bajos no salgan a flote. Y con esto me despido de ustedes con la promesa de continuar con nuestra serie Vida Natural del Hombre, pero con la siguiente parte: las consecuencias del pecado de Caín. Yo espero que ustedes mediten un poco en todo lo que hemos conversado en esta meditación. Suscríbete, comparte y dale un me gusta para poder extendernos a través de este canal. Shalom, shalom.